cosas que no he puesto. Hoy vamos a hacer la charla sobre la percepción. Y lo he sacado, menos la definición de la Wikipedia, lo he sacado todo de un curso de milagros. Y un curso de milagros, pues si tuviera que tener otro título, se llamaría un cambio de percepción. Y es entender que está basado en eso, en un entrenamiento para cambiar nuestra percepción. Que veamos luego con la diapositiva cómo se percibe, para que veamos todo con paz y amor. Bueno, a empezar. Definición de la Wikipedia, o de donde la saqué, que no sé dónde fue. Percepción. Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Percepciones sensoriales. Pues aquí ya empezamos a tener la percepción distorsionada. Tiene similares como sensación, impresión, apreciación. Y aquí lo que hacemos es percibir con los sentidos y vamos a ver cómo nos engañan. La percepción puede definirse como el conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos. Pues ahí ya vamos viendo que además de las percepciones de los sentidos, nos muestra que hay un estado interno que ya no está más tanto por los sentidos, sino por la sensación. Si percibimos con miedo o con amor, que siempre van a estar esos dos ahí. Aquí he puesto un puzzle para ver cómo se va corrigiendo esa percepción, poniendo todas las piezas del puzzle, y yo lo hago más grande, lo pongo como un mosaico. La mente del Hijo de Dios está tan fraccionada que sería como un mosaico. Entonces todas estas piezas se tienen que ir uniendo hasta que se consiga la percepción correcta. Percibimos con los sentidos, fijaros dónde va, al cerebro, y el cerebro es el que hace interpretaciones. Mira, os voy a contar una cosa que no se me había ocurrido hasta ahora. La percepción de la vista lo tengo en el ojo bajo, y lo que hace mi cerebro es recibir la luz por el ojo dominante. ¿Ya? Pues hace eso, el cerebro hace percibir, lo llaman ojo vago, pero se debería llamar ojo dominante, porque lo que hace el ojo es recibir la señal de la luz antes, y al recibir esa señal de la luz, el cerebro interpreta, y ya no interpreta lo que recibe el otro ojo, porque el dominante ha percibido antes, entonces ya procesa la información por él. Aquí empezamos a ver cómo nos movemos nosotros desde el mundo de eso. Viendo el vaso medio lleno o medio vacío. Pues ver eso, si eliges ver el vaso medio lleno, significa que somos personas optimistas. Por el contrario, si eliges ver el vaso medio vacío, es sinónimo de personas pesimistas. Pues yo, repasando el otro día la lección, lo dio otra interpretación. Si eliges ver siempre el vaso que se desborda, siempre va a haber abundancia, siempre vas a percibir abundancia. Pero si lo ves lleno ya, pues ya no vas a permitir que entre masas esa abundancia no se va a desbordar. Y viendo el medio vacío, pues ya vamos a ver lo que pasa. Nos falta eso de ahí. Ya vamos al rock and roll de un curso de milagros. Ya os he dicho que es todo, y fijaros cómo empieza. Esto es en el postulado y donde empieza ya. ¿Qué postula? Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo real, entre el conocimiento y la percepción. El conocimiento es la verdad. Está regido por una sola ley, la ley del amor o Dios. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó, y todo lo que Él creó es real. La verdad está más allá del aprendizaje, porque está más allá del tiempo y de todo proceso. No tiene opuestos, ni principio ni fin, simplemente es.
pasaría, ya empieza a hablar de la percepción y el conocimiento que vamos a ir viendo después en la clarificación de términos, en el subcapítulo, en los subcapítulos. Seguimos con metodología. El mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo y de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones y no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Es un mundo que aprendemos, en vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en un modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Aquí necesita interpretaciones. El otro día cuando estudiábamos, pues hablaba de que había que poner juicio, que para percibir había que poner una serie de juicios para ir valorando. Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios, porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. El mundo de la percepción, por otra parte, se basa en la creencia en opuestos, en voluntades separadas y en el perpetuo conflicto que existe entre ellas, y entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve y oye parece real porque solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, porque es necesario defender sin descanso, precisamente porque no es real. Pues va a pasar eso, que la verdad desde la percepción va a necesitar una defensa. Y en cuanto hay algo que defender, nos lo tenemos que cuestionar. El conocimiento y la verdad no necesita defensas. Entonces, es el juego bueno. En cuanto percibimos que algo que hay que defender, pues hay que cuestionárselo y seguir buscando. Una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. No puede escapar sin ayuda, porque todo lo que sus sentidos le muestran da fe de la realidad del sueño. Dios nos ha dado la respuesta, el único medio de escape, el verdadero ayudante. La función de su voz, su Espíritu Santo, es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer eso porque si bien, por una parte, conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir. Pues el Espíritu Santo tiene ese poder, que tiene conocimiento y percibe, y sirve para eso, para que le entreguemos nuestra percepción errónea y que Él la vaya corrigiendo. Corregir nuestros errores. El perdón es el recurso del aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo este cambio en nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón, así como también de lo que es el mundo. El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. La proyección da lugar a la percepción, que pone ahí dónde está, en qué parte del texto. Primero, miramos en nuestro interior y decimos qué clase de mundo queremos ver. Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros, tal como lo vemos. Hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo. Pues ahí empezamos ya habla de que nos quedamos dormidos, de que estamos dentro de un sueño y lo que empezamos a interpretar y a darle a realidad. Entonces, en cuanto damos realidad al mundo de la percepción, vamos a estar siempre hasta que no consigamos percibir todo correctamente y nos demos el conocimiento. Pero en el tiempo sirve para que vayamos aprendiendo eso. Si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, nuestra falta de amor, en cualquier forma que se manifieste, veremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia y desesperación. Tenemos que aprender a perdonar todo eso, no porque al hacerlo seamos buenos o caritativos. Aquí me parece buenísimo, pues, sino porque lo que vemos no es real, es para quitarle realidad. El valorar, ¿veis? Ya tenemos que poner el juicio bueno, malo, ¿sabes?
para valorar y quitarle esa realidad al sueño. Hemos distorsionado el mundo con nuestras absurdas defensas y por lo tanto estamos viendo lo que no está ahí. A medida que aprendamos a reconocer nuestros errores de percepción, aprenderemos también a pasarlos por alto, es decir, perdonándolos. Al mismo tiempo, nos perdonaremos al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos de nosotros mismos y ver el ser que Dios creó en nosotros como nosotros. Pues en esa percepción nuestra también incluyendo la percepción con los demás, con la gente que nos relacionamos. Esto lo puse clarito. ¿Cómo cambiar de percepción? Para que veáis lo fácil que es, aunque luego vamos a profundizar en ello. Yo digo, con un abrir y cerrar de ojos, de mirar o percibir con los sentidos y con el miedo, o con la parte esa del ego que nos maneja desde el miedo, a mirarlo todo con paz y amor. Pues ese proceso de paz y amor a veces cuesta mucho en cuanto entra el conflicto. Está diciendo, no sabéis si le voy a leer o no, pero ahora que lo estoy repasando digo sí, claro, para que veáis lo que hace para percibir con paz. Hoy la paz de Dios me envuelve y me olvido de todo excepto de su amor. Padre, al despertar hoy, los milagros corrigen mi percepción de todas las cosas. Y así comienza el día que voy a compartir contigo tal como compartiré la eternidad. Pues hoy el tiempo se ha hecho a un lado. No ando en pos de cosas temporales, por lo tanto ni siquiera las veré. Lo que hoy busco trasciende las leyes del tiempo, así como las cosas que se perciben en él. Quiero olvidarme de todo excepto de tu amor. Quiero morar en ti y no saber nada de ninguna ley que no sea tu ley del amor. Quiero encontrar la paz que creaste para tu Hijo y olvidarme, conforme contemplo tu gloria y la mía, de todos los absurdos juguetes que fabriqué. Y al llegar la noche, recordaremos únicamente la paz de Dios, porque hoy veremos qué clase de paz es la nuestra cuando nos olvidamos de todo excepto del amor de Dios. Aquí habla de los juguetes que fabriqué, pues es el mundo dual. Todo lo que hemos fabricado en el mundo dual, que nos entretiene y que le damos realidad a veces para hacer felices y otra vez para entretenernos y no hacer lo que tenemos que hacer, pues hay que ir dejando esos juguetes a un lado. Clarificación de términos. Al final del libro, para que veáis si hay que leerle por el final, por el manual del maestro o por otras partes. Pues esta es muy interesante porque nos va a llevar a eso, desde la percepción verdadera al conocimiento. La percepción verdadera, el conocimiento. El mundo que veis no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, ya que lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. Todo lo que sea finito es fabricación de nuestra mente. En el mundo que veis, pues, no hay nada que haya de perdurar para siempre. Algunas cosas durarán más en el tiempo, algo más que otras. Pero llegará el momento en el que a todo lo visible le llegue su fin. Cuando hablamos del universo y del Sol, pues, si calculamos que al Sol está todo el día poniendo los años que le quedan, los miles de años que le quedan, pues saber que a la Tierra le queda menos, porque el Sol no va a poder mantenerla con la temperatura, con la vida que necesita. Y sí, entonces, si hay cosas que duran más que otras, pues no puede ser real, porque lo que Dios crea es eterno. Los ojos del cuerpo no son, por lo tanto, el medio a través del cual se puede ver el mundo real, pues las ilusiones que contemplan solo pueden conducir a más ilusiones de la realidad. Y eso es lo que hacen, pues todo lo que los ojos del cuerpo ven, no solo no ha de durar, sino que además suscita pensamientos de pecado y culpabilidad. Todo lo que Dios creó, por otra parte, está por siempre libre de pecado y por ende, por siempre libre de culpa, para que veamos. Los ojos siempre nos engañan porque llevan así los sentidos y el cuerpo está fabricado por el ego y va a utilizar todo eso, pero cuando empezamos a percibir de otra manera y ver que no hay culpa ni culpables, pues ese trabajo del perdón que decíamos antes va a hacernos eso. Si trabajamos con nosotros nos va a hacer sentir inocentes y luego vamos a poder ver inocentes a los demás. Ahora se la larga esta, podría cortar en dos, pero el conocimiento no es el remedio para la percepción falsa, puesto que al proceder de distintos niveles jamás puede encontrarse. La única corrección posible para la percepción falsa es la percepción verdadera. Esta no perdurará, pero mientras dure, su propósito será sanar. La percepción verdadera es un remedio que se conoce por muchos nombres. El perdón, la salvación, la expiación y la percepción verdadera son todos una misma cosa.
son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad, que los trasciende a todos. La percepción verdadera es el medio por el que se salva al mundo de las garras del pecado, pues el pecado no existe. Y esto es lo que la percepción verdadera hace. Pues ya veis, fijaros, cuando empezamos a leer el libro que habla de expiación, pues al final es lo mismo. Perdón, salvación, percepción verdadera, pasar por alto, pues es como un proceso en el que nos hace ver que el perdón no es necesario porque lo que sentimos es inocente y vemos inocencia. Pero en ese proceso, pues la percepción nos va guiando por ahí. El mundo se yergue como un sólido muro ante la faz de Cristo, pero la percepción verdadera lo ve solo como un frágil velo, tan fácil de descorrer que no podría permanecer más de un instante, y por fin se ve como lo que es. Y ahora no puede sino desaparecer, pues en su lugar ha quedado un espacio vacío que ha sido despejado y preparado. Donde antes se percibía destrucción, aparece ahora la faz de Cristo. Y en este instante el tiempo acaba para siempre y el mundo queda olvidado según se disuelve en la nada de donde provino. Pero os parece que ha terminado ya en ese punto. Pues a Jesús le pasó eso. Jesús, para iluminarse, percibió a Cristo en todos. Pues ese proceso que hizo él. Un mundo perdonado no puede perdurar. Era la morada de los cuerpos, pero el perdón mira más allá de ellos. En eso radica su santidad. Así es como sana. El mundo de los cuerpos es el mundo del pecado, pero solo si el cuerpo existiera sería posible el pecado. El pecado acarrea culpa, tan irremediablemente como el perdón acaba con ella. Y una vez que ha desaparecido todo rastro de culpa, ¿qué queda que ahora pueda seguir manteniendo al mundo separado y fijo en su lugar? Pues la idea de lugar habría desaparecido también, junto con el tiempo. El cuerpo es lo único que hace que el mundo parezca real, pues al ser algo separado no puede permanecer donde la separación es imposible. El perdón prueba que es imposible, porque no ve el cuerpo, y lo que entonces pasas por alto deja de ser comprensible para ti, tal como una vez estabas seguro de su presencia. Pues con el cuerpo parece eso, que la mente del ego va usando el cuerpo siempre para atacar, para crear conflictos, entonces es imposible perdonar porque ha creado un pecado. Entonces ese pecado y esos conflictos que ha habido les va llevando ahí. Pero una vez que practicas el perdón bien, pues va a pasar eso, que vas a ver la santidad de tu hermano, entonces vas a ver espíritu, y vas a ver en su esencia libre de toda culpa. Bueno, lo explico de modo simple, en el Kram, en todos lados, que es en el momento presente, sin traer a la mente ningún pensamiento del pasado ni ningún pensamiento del futuro que pueda pasar, que creas que te va a hacer tu hermano o algo ahí. Pues en el momento presente es cuando se puede conseguir eso. Este es el cambio que brinda la percepción verdadera. Lo que antes se había proyectado afuera, ahora se ve dentro. Y ahí el perdón deja que desaparezca. Así se establece el altar al Hijo. Y ahí se recuerda a su Padre. Ahí se llevan todas las ilusiones ante la verdad y se depositan ante el altar. Lo que se ve como que está afuera no puede sino estar más allá del alcance del perdón, pues parece ser por siempre pecaminoso. ¿Qué esperanza puede haber mientras se siga viendo el pecado como algo externo? ¿Qué remedio puede haber para la culpabilidad? Mas al ver a la culpabilidad y al perdón dentro de tu mente, estos se encuentran juntos por un instante, uno al lado del otro, ante un solo altar. Ahí por fin la enfermedad y su único remedio se unen en un destello de luz sanadora. Dios ha venido a reclamar lo que es suyo. El perdón se ha consumado. Fijaos cómo en cuanto el perdón se enfrenta a esas ilusiones, lo deshace. Por eso el perdón es la manifestación más grande de amor que hay aquí en la tierra, porque es donde se necesita. Y ahora el conocimiento de Dios, inmutable, absoluto, puro y completamente comprensible, entra en su reino. Ya no hay percepción, ni falsa ni verdadera. Ya no hay perdón, pues su tarea ha finalizado. Ya no hay cuerpos, pues han desaparecido ante la deslumbrante luz del altar del Hijo de Dios. Dios sabe que ese altar es suyo, así como de su Hijo. Y ahí se unen para ir, pues ahí el resplandor de la faz de Cristo ha hecho desaparecer el último instante de tiempo. Y ahora la última percepción del mundo no tiene propósito ni causa. Pues ahí donde el recuerdo de Dios ha llegado finalmente,
No hay jornada ni creencia en el pecado, ni paredes ni cuerpos. Y ahí la sombría atracción de la culpabilidad y de la muerte se extingue para siempre. Fijaos cómo va deshaciendo, ¿eh? Percibir correctamente el conocimiento de Dios va deshaciendo todo eso. Pues aquí, es casi una oración esto. Dice, oh hermanos míos, si tan solo supierais cuánta paz os envolverá y os mantendrá a salvo, puros y amados en la mente de Dios, no haríais más que apresuraros a encontraros con Él en su altar. Santificado sea vuestro nombre y el suyo, pues se unen ahí en ese santo lugar. Ahí Él se inclina para llevaros hasta Él, liberándoos de las ilusiones para llevaros a la santidad, liberándoos del mundo para conduciros a la eternidad, liberándoos de todo temor y devolviéndoos al amor. Pues hay una parte aquí que dice parecido a eso, a las oraciones católicas, santificado sea nuestro nombre. Es como la santidad va entrando ahí, va entrando también. Aquí vamos a ir cambiando. Aquí es, fijaros, a través de las lecciones del texto, que no son ejercicios diarios, pues nos va haciendo también el trabajo de cambio de percepción. Porque bueno, aquí va a ir usando el milagro y luego vamos a ver cómo llega al conocimiento. Los milagros y la percepción verdadera. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nada que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Pues allá mete los opuestos, luz y oscuridad. Una vez que alguien decía de llevar la oscuridad a la luz, y no se puede, porque la oscuridad iría con miedo, sabe que va a desaparecer. Pues ponerle luz a todo lo oscuro es lo que hay que hacer, es como ir trayendo el cielo a la tierra y poniendo luz en todas esas cosas con oscuridad. La inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierta en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente, pero es como os cambia. Antes leíamos percepción verdadera y ahora ya por inocencia, que no nos iba contando. Significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de otra manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe, pero siempre ves lo que existe. ¿Os acordáis de lo que he leído cuando postulaba? Lo que existe es real, que no lo he apellido, es amor. Lo que no existe es el miedo. Entonces, si la paz de Dios radica en eso, pues... Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser eso un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no sufren de una percepción distorsionada. ¿Tienes miedo de la voluntad de Dios? Porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya, para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque no está poseída o refrenada por sí misma. Está, por lo tanto, limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellos es el cielo. Pues aquí vemos la diferencia. En cuanto nos separamos de Dios, ya estamos comunicados. Pero mientras estamos unidos solamente a Dios, co-creamos con Él.
Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que comienza su espíritu en manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una. No hay confusión en sus niveles, porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integridad y establece la paz de Dios. Por lo explica eso, la Trinidad. Explicado que el ego ha inventado una Trinidad y la llama cuerpo, mente y espíritu. Son cosas diferentes y la mente además la ha separado de Dios. Pues aquí nos lleva a otro punto diferente. Nos dice que la Trinidad es unidad. Cuando nos unimos al Padre, solo hay esas dos mentes separadas, co-crean en una mente. Entonces solo hay unidad. Y hemos oído en otras partes del libro que el Espíritu Santo ya no es necesario. Ya no, esa comunicación que se necesitó en la separación, el Espíritu Santo ya no es necesario. Pues el wifi se va, están completamente juntos y ya deshace toda la dualidad. El mundo dual, que es esta tercera emisión de la Tierra, todo eso desaparece al quedar la mente unida. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la protección verdadera en vez de defenderse de ella. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia dice cuando Él aparezca o sea percibido, que lo pone entre comillas, seremos como Él, pues lo veremos tal como es. Pues, curso milagros, puedes descubrir tu ser. Pues si vamos descubriendo nuestro ser y vamos conociéndonos a nosotros, el paso hacia Dios es conocerle a Él, que es lo mismo. Y hay otra parte que dice eso, que Dios no necesita que tengas fe en Él, sino que le conozcas, pues en el mismo proceso. Si no vamos descubriendo nuestro ser y no nos vamos reconociendo, no le vamos a reconocer a Él. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándolas únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error, y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente, puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos, pues esta es la curación que el milagro produce. En la lectura pues hablamos de eso, de si podíamos orar o espiar por otras personas, y aquí nos lo dice claramente. En cuanto percibimos correctamente, podemos entregar, siempre va a ser nuestra percepción errónea, pero podemos entregar la del otro, porque ese es el proceso de sanar, ¿no? De la percepción al conocimiento, otro subcapítulo que nos va a llevar a ese cambio, ya veréis. Toda curación es una liberación del pasado. Por eso es lo que el Espíritu Santo es el único sanador. Él enseña que el pasado no existe, hecho este que pertenece a la esfera del conocimiento y que por lo tanto es imposible que nadie en el mundo sepa. Sería ciertamente imposible permanecer en el mundo gozando de tal conocimiento, pues la mente que sabe eso a ciencia cierta sabe también que vive en la eternidad y no utiliza la percepción en absoluto. Por lo tanto, no se detiene a pensar dónde está, ya que el concepto dónde no significa nada para ella. Sabe que está en todas partes, de la misma manera que lo tiene todo para siempre. Fijaos cómo empieza, se vaya. Cuando alcanza conocimiento, ya no necesita nada, ni cuerpo, ni tiempo, ni nada. Y el trabajito que tenemos nosotros es percibiendo, siempre estamos percibiendo, pasado, proyectando futuro, y estamos muy poco tiempo en el momento presente. La diferencia palpable que existe entre la percepción y el conocimiento resulta muy evidente si consideras esto. No hay nada parcial con respecto al conocimiento. Cada uno de sus aspectos es total y por lo tanto ningún aspecto está separado de otro. Tú eres un aspecto del conocimiento al estar en la mente de Dios, quien te conoce.
Todo conocimiento te pertenece, pues en ti reside todo conocimiento. La percepción, aún en su expresión más elevada, nunca es completa, incluso la percepción del Espíritu Santo, la más perfecta que pueda haber. No tiene significado en el cielo. La percepción puede extenderse a todas partes bajo su dirección, pues la visión de Cristo contempla todo en la luz, pero no hay percepción, por muy santa que sea, que perdure eternamente. Es como lo vuelve a repetir, nos ha dicho que la percepción verdadera no va a durar mucho, porque es justo el último paso entre nosotros y Dios para que Él nos dé el conocimiento, pero va a hacer eso. La percepción perfecta, pues, tiene muchos elementos en común con el conocimiento, haciendo que sea posible su transferencia a Él. El último paso, no obstante, lo tiene que dar Dios, porque el último paso de tu redención parece estar en el futuro. Dios lo dio ya en tu creación. La separación no ha interrumpido la creación. La creación no puede ser interrumpida. La separación no es más que una formulación equivocada de la realidad, que no tiene consecuencia alguna. El milagro, que no tiene ninguna función en el cielo, es necesario aquí. Todavía pueden verse aspectos de la realidad, los cuales reemplazan aspectos de la irrealidad. Los aspectos de la realidad no pueden ver en todo y en todas partes, mas solo Dios puede congregarlos a todos al coronarlos con uno solo, con el don final de la eternidad. O sea, aquí veis cómo hace la percepción perfecta, es casi igual que el conocimiento, porque están tan cerca ya que está hasta desapareciendo el tiempo. Sin el Padre y sin el Hijo, el Espíritu Santo no tiene ninguna función. No está separado de ninguno de ellos, al estar en la mente de ambos, y saber que dicha mente es una sola. El Espíritu Santo es un pensamiento de Dios, y Dios te lo dio porque Él no tiene ningún pensamiento que no comparta. El mensaje del Espíritu Santo habla de lo intemporal en el tiempo, y por ello es por lo que la visión de Cristo contempla todas las cosas con amor. Sin embargo, ni siquiera la visión de Cristo es su realidad. Los sobrios aspectos de la realidad que brotan a la luz bajo su amorosa mirada son vislumbres parciales del cielo que se encuentran más allá de ellos. Fijaros lo que hace Jesús vio en la faz de Cristo en todos y lo que se le dio después. Es que no se puede explicar. Este es el milagro de la creación, que es una eternamente. Cada milagro que le ofreces al Hijo de Dios no es otra cosa que la verdadera percepción de un aspecto de la totalidad, aunque cada aspecto en sí es en sí la totalidad. No podría saber esto hasta que no se dé cuenta de que todos ellos son lo mismo, que se perciben en la misma luz y que por lo tanto son uno. Cada hermano que ves, libre de su pasado, pues te aproxima más al final del tiempo y al introducir una manera de ver sana y sanadora en la oscuridad, capacitando así al mundo para ver. Pues la luz tiene que llegar hasta el mundo tenebroso para que la visión de Cristo sea posible incluso ahí. Ayúdale a ofrecer su don de luz a todos los que creen vagar en la oscuridad y deja que Él los reúna en su serena visión hasta que todos ellos sean uno solo. Pues aquí va entrenándonos para que unamos nuestra mente a los demás. Así que se puede dar luz desde Él. Todos ellos son iguales, bellos e igualmente santos. Y Él se los ofrecerá a su Padre tal como le fueron ofrecidos a Él. Solo hay un milagro, del mismo modo en que solo hay una realidad. Y cada milagro que llevas a cabo contiene todos los demás. De la misma manera en que cada aspecto de la realidad que ves se funde serenamente en la única realidad que es Dios. El único milagro que jamás existió es el Santísimo Hijo de Dios, creado en la única realidad que es su Padre. La visión de Cristo es el don que Él te da a ti. Su ser es el don que su Padre le dio a Él. ¿Ves cómo nos va metiendo dentro de la filiación y dentro del cielo? Alégrate de que tu función sea curar, pues puedes otorgar el regalo de Cristo y no puedes perder el regalo que tu Padre te hizo a ti. Ofrece el regalo de Cristo a todo el mundo y a todas partes, pues los milagros que le ofreces al Hijo de Dios a través del Espíritu Santo se sintonizan con la realidad. El Espíritu Santo sabe el papel que te corresponde desempeñar en la redención y también quiénes te están buscando y dónde encontrarlos. El conocimiento está mucho más allá de lo que te incumbe a ti como individuo.
tú que formas parte de Él y que eres todo Él, solo necesitas darte cuenta de que el conocimiento es del Padre y no tuyo. Tu papel en la redención te conduce al conocimiento mediante el restablecimiento de tu unicidad en tu mente. Pues tenemos que estar con Dios siempre para eso. Antes se me olvidó deciros eso, que para el futuro, hablo del futuro, que hay una lección que dice: pongo el futuro en manos de Dios. Pues eso nos libera a todos, porque ya no estamos pensando tanto en el futuro y lo ponemos en alguien que sabe, que lo único que va a hacer con él es traernos al momento presente para deshacer tiempo y llevarnos a la eternidad. Cuando te hayas visto a ti mismo en tus hermanos te liberarás y gozarás de perfecto conocimiento, pues habrás aprendido a liberarte a través de aquel que sabe lo que es la libertad. Únete a mí bajo el santo estandarte de sus enseñanzas, y conforme nos hagamos más fuertes, el poder del Hijo de Dios cobrará vida en nosotros, y no excluiremos a nadie ni dejaremos a nadie solo. Y de repente el tiempo cesará, y todos nos uniremos en la eternidad de Dios el Padre. La santa luz que viste fuera de ti en cada milagro que ofreciste a tus hermanos se te devolverá, y al saber que la luz se encuentra en ti, tus creaciones estarán allí contigo, tal como tú estás con tu Padre. Pues aquí antes también lo hablaba, lo de dar y recibir. Nos está diciendo que demos y que se te devolverá. Y siempre tenemos ese miedo de dar porque lo vamos a perder. Si nos damos cuenta que lo que estamos dando se nos va a reforzar, nos va a ir volviendo y se va a aumentar, pues daríamos sin miedo. Así como los milagros te unen a tus hermanos en este mundo, tus creaciones establecen tu paternidad en el cielo. Tú eres el testigo de la paternidad de Dios, y Él te ha dado el poder de crear en el cielo los testigos de la tuya, la cual es como la suya. Niégale esto a tu hermano y estarás negando los testigos de tu paternidad en el cielo. El milagro que Dios creó es perfecto, al igual que los milagros que obraste en su nombre. Cuando los aceptes, tanto tú como ellos dejarás de necesitar curación. Aquí yo tuve un trabajito con un curso de milagros porque no veía a mis creaciones por ningún lado, buscaba a mis compañeros de estudio, hasta que descubrí eso, que para ver mis creaciones tengo que ir al cielo, que aquí no las puedo ver. Y para encontrar lo más parecido a ello, pues es buscar en las creaciones de Dios. Entonces empezamos a ver a los demás como creaciones de Dios, vamos a ver cómo son las nuestras. Y si nuestras creaciones son iguales que las de Dios, pues ya vamos reconociéndolas. En este mundo, no obstante, tu perfección no tiene testigos. Dios conoce tu perfección, pero tú no. Así que no compartas su testimonio de ella. Tampoco das testimonio de él, pues la realidad será testimonio viéndola como una sola. Dios espera a que des testimonio de su Hijo y de él. Los milagros que llevas a cabo en la tierra son elevados hasta el cielo y hasta él. Dan testimonio de lo que no sabes. Y cuando llegas a las puertas del cielo, Dios las abre, pues Él nunca dejaría fuera y excluido de sí mismo a su Hijo bien amado.